Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera verdad. Presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis. Y el título que nos ocupa en esta ocasión es La sexta trompeta del Apocalipsis en su entrega número 31. Amén. Aquí, hermanos, vamos a ir introduciendo algunos elementos nuevos que vamos a necesitar más adelante, pero que para nosotros es beneficioso irlos reconociendo desde ya. Quiero invitarles a que vayamos juntos a la Biblia en el Nuevo Testamento de la Palabra, en el libro de Revelaciones, capítulo 11 y los versículos del 1 al 3. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Amén, hermanos. Apocalipsis, capítulo 11, versículos del 1 al 3. Amén. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Amén. Fíjese que aquí vamos a hablar de varios elementos, y uno de ellos es que el Señor le dijo a Juan que no midiera el patio de afuera del templo, porque había sido entregado a los gentiles y que los gentiles hollarían la ciudad santa. Esto desde sí mismo, desde la perspectiva panorámica, nos ofrece una rivalidad entre el mundo gentil, esto es decir, los paganos, porque aquí estamos hablando al hablar de gentiles, estamos hablando de gente pagana, de gente mundana, de los que viven según las prácticas del mundo y no según Dios. Entonces, a ellos el Señor dice, bueno, ¿y a estos para qué los vamos a medir? ¿O para qué se les va a aplicar la regla? ¿O para qué se les va a aplicar la norma si ellos ya están en un estado de condenación? Porque todos los que están en el mundo, toda la gente que todavía no se ha arrepentido, la gente que está sirviéndole a Satanás mediante la vida que lleva, la concupiscencia, los pecados, las tradiciones, las costumbres, todo lo que practica el mundo, ellos están entregados a una forma de, digamos, de adoración falsa o de adoración a Satanás, de tal manera que viven de acuerdo al régimen de Satanás. ¿Por qué? Porque la mayoría de las naciones en este poco de tiempo están engañadas y viven así engañadas. Y estas mismas naciones hacen una batalla en contra de la fe o en contra de los cristianos. Ahora, pues, han ideado, llamémosle de esa manera, en la proliferación de sus metas, de sus estatutos, de sus propias reglas, crean lo que son movimientos, hermanos, que van en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, los movimientos proabortistas, los que promueven el aborto para procurar la muerte de los no nacidos. ¿Y quién aboga por ellos? Solamente Dios. Dios es con ellos, ¿verdad? Porque esos gentiles, esa gente del mundo, es la que procura esa muerte, pero no obra por sí mismo, sino que obra porque hay en ellos un espíritu. Hay en ellos un espíritu que se ha metido, es un espíritu que está dentro de ellos y que acciona y que los hace hacer cosas, pero tan aparatosas y tan tremendas son esas cosas, hermano, que los hace hacer ese espíritu que los posee.
Y usted me dirá en este momento, hermano, ¿y usted por qué habla con tal certeza o con tal convicción de que están poseídos por un espíritu? La Biblia nos dice a nosotros en el libro de los Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2, dice la Biblia, porque Él, hablando de Cristo, nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, en los cuales, dice la Biblia, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, conforme a los deseos del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que en los hijos de desobediencia, en los hijos del mal o los hijos del malo, tienen un espíritu. Y así como los cristianos que se han convertido al Señor tienen el Espíritu de Dios morando en ellos, en su vida, así los que se han entregado al mal, los que han decidido irse con Satanás y no con Dios, ellos tienen también un espíritu malvado, un espíritu perverso. Dice la Biblia que ese espíritu opera en los hijos de desobediencia, contrario al espíritu que opera en los creyentes y que manifiesta sus frutos. Bueno, el espíritu malo produce frutos en la carne, que es lo que nos enseña el libro de Gálatas en el capítulo 5, también a nosotros. Ahí nos enseña acerca de cómo son manifiestas las obras de la carne, las que produce ese espíritu. Pero también, dice allí mismo, son manifiestas las obras del Espíritu, el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. O sea, en el creyente Dios produce esto por medio de su Espíritu. Y ahora yo le puedo mencionar a usted, ¿y cómo estamos seguros de que Dios ha concedido ese Espíritu a los que le obedecen? Bueno, la Escritura nos da dos garantías. Una de ellas se encuentra en el libro de Efesios capítulo 4, donde la palabra de Dios nos dice a nosotros, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo del Señor, apartados para Dios, para que en el día de la redención nosotros estamos apartados porque hemos sido sellados ya con el Espíritu del Señor. Y la Biblia nos dice también a nosotros en el libro de, amén, en el libro, está en el libro de Hechos, en el capítulo 5 y el versículo 32, la Biblia nos dice que nosotros, pues habiendo recibido y habiendo oído la palabra del Evangelio de verdad, la cual mora en nosotros, nos convertimos y vinimos a ser testigos. Aquí nos habla de eso, precisamente Apocalipsis 11 nos habla de los testigos, de los dos testigos del Señor, que son Jesucristo y el Espíritu Santo. Y la Escritura dice que Dios nos ha dado ese Espíritu a nosotros. Dice en Hechos 5:32, dice, el cual ha dado Dios a todos, dice, los que le obedecen, dice la palabra. Entonces, Dios nos ha dado a nosotros ese Espíritu para que nosotros podamos vivir conforme al Espíritu del Señor, de acuerdo a la voluntad del Señor. Porque la Escritura dice que somos testigos de Él y también de estas cosas es testigo el Espíritu Santo que habita en nosotros, el cual ha dado Dios, pero no a todos, no a toda la gente. El Señor lo ha concedido a los que obedecen, a los obedientes, a los que han decidido hacerse creyentes, a los que han decidido hacerse cristianos.
a los que han decidido decirle que sí a Jesucristo. Así que la invitación es, si usted todavía no es creyente y usted pues no quiere tener el espíritu de Satanás, sino el espíritu de Dios morando en su vida, pues usted tiene que tomar esa decisión. Ahora, esto nos lleva a lo que en esta hora nosotros estamos estudiando. Estamos estudiando la obra de los dos testigos, la obra de ellos. ¿Cuál sería la obra que haría lo que es los dos testigos? Tanto Jesucristo como el Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra que ellos hicieron o cuál es la obra que les fue encomendada? De hecho, si usted va conmigo en el capítulo 11 y el versículo 3 de Apocalipsis dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio, dice la Escritura. Amén. ¿Cuál es la obra que les mandó el Señor? ¿Cuál fue la orden? Bueno, de acuerdo a la lectura de los versículos 1 hasta ahí, hasta el 3, nos damos cuenta que Dios Padre envió, fíjese bien, a su Hijo Jesucristo al mundo con la misión de que fuera a profetizar, de que fuera a predicar y que fuera a anunciar las palabras de esta vida, como lo dice el Evangelio, el Evangelio en varias partes de la Escritura nos enseña a nosotros eso. Cuando Cristo dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para llevar el mensaje de buenas nuevas, para predicar el Evangelio, para predicar el año agradable del Señor. Cristo está consciente de que su obra, cuando Dios lo envió, era esa, la obra era esa, la misión que Él venía a hacer. Dice la Escritura en el libro de Juan capítulo 3 y los versículos 16 y 17, que son textos muy conocidos, dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, toda esta gente, a toda la gente, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan 3:17 dice: porque no envió Dios, fíjese bien, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La obra de Cristo no consiste en haber venido a condenar a la gente, no. Vino a salvarlas. La obra de Cristo, Él vino a este mundo, pero no vino para condenar a la gente. Él vino para darle la oportunidad de salvación. Ahora en día, aquella persona que rechaza a Cristo y no quiere salvarse es porque lo ha decidido en su propio gusto, de su propio corazón, ha decidido renunciar a la salvación y no quiere aceptar la obra que Cristo vino a hacer por él. Pero la obra que Cristo vino a hacer, Él vino para salvarnos. De hecho, hay muchas partes de la Biblia que lo confirman. Le voy a mencionar un par. Por ejemplo, dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 10. El ladrón, dice, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido para que vosotros tengáis vida y para que la tengan en abundancia, dice el Señor. Él dice: yo he venido para que ustedes tengan vida. O sea, el Señor me envió a hablarles las buenas nuevas, a profetizarles, a hablarles de la vida, a hablarles de que hay una esperanza de salvación, que hay una esperanza de vida eterna, que hay un cielo esperando por usted. Y el Señor vino a anunciar todo esto. Y también dice la palabra allá en el Evangelio de Lucas, por el capítulo, creo que es por el capítulo 19, amén. Lucas capítulo 19, la Escritura nos dice ahí: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, a eso vino. Vino a buscar, vino a salvar
lo que se había perdido. Y en esa condición estábamos nosotros, dice allá lo que leíamos primero en Efesios 2:1, que Él vino y nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. Igual lo que dice Colosenses 1:13, que Él nos tomó y nos libró de la potestad o de las garras de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Entonces hablamos de esto, de la obra de los dos testigos, y el Señor dice en Juan 11:3 que Él daré, dice el Señor, a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, que profeticen, es decir, que vayan y que anuncien, que vayan y prediquen. Dice el versículo 10, si usted está leyendo conmigo, Apocalipsis 11:10 dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Es decir, que habían hablado, hermano, ¿y a quién le va a gustar, verdad? Que le echen en cara su pecado, ¿verdad? Y que le estén diciendo ahí que es un pecador, hermano. Amén. Yo le digo, es algo conflictuado, es algo bien tremendo, hermano, que a alguien en su cara le digan que es un mentiroso, que es un pecador, que es un adúltero, que es un fornicario, que es un idólatra, que es un falso, un mentiroso, un hijo del diablo. Hermano, a nadie le gusta de repente oír que le estén hablando así y que le estén diciendo de esa manera. Jesucristo vino y lo enfrentó así. Igual el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habló por medio de Juan el Bautista, por ejemplo. Amén. Juan el Bautista. Ya ha oído usted de Juan el Bautista. Que cuando venían los fariseos a su bautismo y venían ahí, vea, todos elegantes, vea, con sus flecos y todo, al Jordán donde él estaba bautizando. Y les dice Juan, ¡ah, raza de víboras! Les dice, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento, les decía. Y el Espíritu Santo, hermano, hablaba. Y esa gente, hermano, estaban enojados, hermano. ¿Y a quién le gusta, verdad? Amén. La Biblia nos dice que incluso Herodes, el rey, tenía por mujer a una cuñada suya que se llamaba Herodías. Era una mujer hermosa, de acuerdo al testimonio de la Biblia, pero era la esposa de su hermano Felipe y él la había tomado por mujer para él también. O sea, hermano, ahí estaban en una relación conflictuada porque estaban como una especie de adulterio y fornicación, una mezcla de toda cosa. Y entonces Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener a esa mujer por mujer tuya. Y le hablaba con poder del Espíritu Santo. Y por eso los atormentaban estos testigos, atormentaban al mundo, porque los perturbaban, porque no los dejaban disfrutar en paz de su pecado. Porque a la gente que no se le deja disfrutar en paz de su pecado se enoja, hermano. Amén. Y este Herodes se enojó y lo mandó a echar preso. Y le tenía miedo, tenía un poquito de miedo y ahí lo tenía guardado en la cárcel, usted ya sabe. Hasta un día en que esta mujer logró hallar una forma de venganza y mandó que le cortaran la cabeza al profeta. Y pues allí sufrió, ¿verdad? Y así murió Juan de esa manera. Porque atormentaban a la gente, hermano, con predicarle, con hablarle. Porque la gente cuando se le declara el pecado, hermano, es bien tremendo. Bien tremenda la situación en la que se encontraban. Y no te es lícito, le decía Juan, tenerla a esta mujer. Y él, pues, mire, y esa mujer lo odiaba. Mire, hermano, nada menos. Fíjate que la Biblia también nos relata que cuando un siervo del Señor llamado
llamado Esteban, amén, Esteban, un diácono de la iglesia, dice que él fue lleno del Espíritu Santo, amén, el Espíritu Santo tomó a ese hombre, a ese siervo y comenzó a hablarles a la gente, comenzó a hablarle a los fariseos, a los saduceos, a los religiosos, hermanos, que eran enemigos, pero aquí se habían unido, hermanos, en una pugna. Se habían unido en contra de Jesucristo y en contra de sus discípulos y todo eso. Hermano, la Biblia dice que el Espíritu Santo comenzó a hablar por medio de este hombre llamado Esteban. Y dice la Biblia que Esteban les decía, ustedes no han guardado la ley del Señor. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles, escrita la ley del Señor con el dedo de Dios y no la guardaron. Se les confió la palabra, se les confió el mensaje de salvación para el mundo y no hicieron nada y mataron al santo. Hermanos, y dice la Escritura que cuando Esteban por el Espíritu Santo los acusaba, dice que esta gente estaba tan atormentada que crujían sus dientes, hermano, de enojados que estaban porque había apoderadose un espíritu, ese espíritu de desobediencia que habla en Efesios 2:2, hermano, se había apoderado de ellos y dijeron, no, este no puede seguir haciendo esto, matémoslo. Y lo sacaron, lo agarraron, hermano, y lo apedrearon, hermano, a Esteban. Y dice la Escritura que Esteban les dijo, miren, yo veo el cielo abierto y veo a Jesús a la diestra del Padre allá. Y ellos, hermano, más crujían los dientes y lo apedrearon. Y él decía, no les tomes en cuenta, Señor, este pecado. Y murió allí, se durmió, dice la Escritura, con sus padres. Así murió el siervo Esteban. Entonces estos profetas, estos dos testigos, Jesucristo y el Espíritu Santo, habían atormentado severamente, hermanos. Habían atormentado severamente al mundo. Habían atormentado de una manera bien tremenda, hermanos, a todos. Y ellos estaban en una situación tan dura, tan difícil, que era muy complicado, hermanos. Era algo bien difícil para ellos. Ahora, nosotros podemos apreciar, ¿verdad, hermanos?, cómo el Señor, nuestro Dios, hizo todas estas cosas por medio de su Espíritu, también por medio de su Hijo Jesucristo, a quien envió a este mundo para que por medio de Él nosotros conociésemos el testimonio de Dios, conociésemos el testimonio del Señor, el cual Él dispuso para todos nosotros por medio de su palabra santa, la cual nos concedió a nosotros el poder conocerla y el poder entender, hermanos, esa gracia, esa voluntad del Señor para con todos nosotros. Ahora, hermanos, cada uno de nosotros debe saber cuál es la obra que vino a hacer el Señor y cuál es la disposición con la cual nosotros debemos de estar para poder, hermanos, entender las cosas, para poder discernir esto. Y esta es la obra de los dos testigos, esta obra que nosotros miramos aquí. Y dice el Señor, daré, dice, a mis dos testigos. Si usted puede leer conmigo de nuevo ahí lo que dice la palabra del Señor en el versículo 3, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio, dice el Señor. Daré a mis dos testigos que profeticen vestidos de cilicio. Ahora, cuando dice el Señor que profeticen, ¿qué es lo que iban a profetizar? Hay personas que dicen, a mí me gusta que me hablen, pero solo cosas bonitas. A mí no me gusta que me hablen de cosas malas. A mí no me gusta que hablen de cosas feas.
A mí me gusta que hablen de cosas muy, muy lindas, hermano. A mí me gusta eso. Pero Jesucristo no solo vino a predicarnos cosas bonitas, de hecho, nos vino a anunciar que aquel que está de parte de Dios va a ser salvo y el que no va a ser condenado. Eso lo dijo el Señor bien claro en todas sus enseñanzas, y que si somos árboles que dan malos frutos, pues el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén. Entonces, ¿a qué profecía se refiere Dios el Padre cuando dice que estos dos testigos traerían una profecía para 1260 días y iban a profetizar todas estas palabras, todas las palabras de Dios? Entonces, veamos, hermano, quizás podemos razonar nosotros que probablemente estas profecías, hermano, estén relacionadas con el último tiempo. Es decir, halladas en el libro de el mismo nombre de Apocalipsis, que es el que estamos estudiando, que es el libro de las revelaciones. Que este libro es un libro de naturaleza profética, pero en sí misma, fíjese bien, la Biblia es un libro de naturaleza profética. ¿Y qué significa eso de naturaleza profética? De que son anunciados, hermano, de que son anunciados, los mensajes de Dios son anunciados por medio de la Escritura para que la gente pueda obtener la gracia, obtener la salvación, obtener el perdón, y para que la gente sepa qué es lo que va a pasar y que sepa a qué atenerse, qué es lo que va a suceder. Mire, si una persona vive sin Dios, ya sabe lo que le toca. Yo he hablado con algunas personas con las que les he predicado y le digo, bueno, ya sabe que le toca fuego. Le toca fuego porque no ha querido ser parte de Dios y no ha querido que Dios le salve, que Dios le aparte de lo malo y venga y Dios le haga esa obra de salvación en su vida. Entonces le toca el castigo, no queda otra opción. Eso es lo que está dispuesto para la persona que no quiera nada con Dios. Ahora, hay, hermano, otros textos proféticos en el Nuevo Testamento. Ahora, yo le decía que este libro de Apocalipsis y la misma Biblia son de naturaleza profética. Hay una bienaventuranza que se encuentra aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1. Si usted va ahí conmigo a Apocalipsis capítulo 1, dice la palabra del Señor en el capítulo 1 y el versículo 3. Amén. Dice la Biblia: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Bienaventurado el que lee. Amén. Mire cómo dice. Bienaventurado el que lee, porque se da cuenta. Pero también dice, bienaventurado el que oye. Amén. Bienaventurado el que oye. Dice las palabras de esta profecía. Amén. Aquí está la profecía. Esta es la profecía que está hablando la palabra del Señor. Y dice, bienaventurados los que guardan las cosas en ella escritas. Es decir, no solamente es bienaventurado y dichoso el que lee y los que oyen, sino también y más bien los que guardan las cosas en ella escritas. Es decir, los que guardan la profecía, los que se apropian del mensaje y guardan la voluntad de Dios y hacen la voluntad de Dios y se apartan de lo malo para vivir una vida aceptable para con el Señor. Dice aquí la palabra que los que guardan las cosas en ella escritas son dichosos, son bienaventurados, porque el tiempo está cerca. El tiempo. Hermano, es que el tiempo está a punto de acabarse.
Cuando la séptima trompeta suene, ya va a darse cuenta usted, el tiempo deja de ser, el tiempo deja de existir y ahí nomás para todo. Amén. Ahí se acabó el tiempo, se acabó. Y ya esa es, hermano, la trompeta final. Por eso es que hasta hay una alabanza, ¿verdad? Que dice ahí: cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista allí he de estar. Amén. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé, porque la trompeta va a sonar. Amén. Y eso lo dice la Biblia. También lo dice en la carta de Corintios capítulo 15, que la trompeta se va a tocar, que la trompeta va a sonar. La trompeta final, la última trompeta va a sonar y entonces serán despertados los muertos que murieron en Cristo, van a ser despertados y los otros muertos también serán despertados y entonces vendrá el fin de todas las cosas. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice también a nosotros. Bueno, de hecho en Tesalonicenses se habla también mucho de eso, acerca de la llamada final, de la trompeta final, ¿verdad? Que el Señor porque el Señor mismo, dice la Escritura, usted lo puede leer ahí, y dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso lo dice la Sagrada Escritura, eso lo dice la palabra. Y vea cómo armoniza todos estos elementos. Todos los elementos armonizan perfectamente en la doctrina del Señor, porque la palabra del Señor es santa, la palabra del Señor es pura, la palabra del Señor es perfecta. No tiene, hermano, rasguño, no tiene ninguna cosa defectuosa, porque es santa, es pura, porque el Señor mismo la diseñó, porque es aliento de Dios manifestado al hombre en la perfección de Dios. Por eso la Escritura le llama, más adelante le vamos a ver eso cuando dice lo perfecto, así le llama el Señor a la palabra de Él inspirada, a la palabra completa, le llama lo perfecto, le llama el Señor. Es algo bien bonito, un concepto que lo vamos a ver más adelante, hermanos. Entonces Dios nos da a conocer a nosotros todas estas cosas. Y aquí en el Nuevo Testamento hay varias profecías. Mire lo que dice, por ejemplo, en el libro de Tesalonicenses. Si usted va conmigo a la segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y los versículos del 1 al 12. Solo para una muestra, solo para probar, hermano, ¿cómo es esto de las profecías? Porque no las vamos a poder abarcar todas hoy, menos con el tiempo que tenemos, obviamente, porque ya no nos da y son bastantes. Son, por lo menos, sí vamos a ver 5, pero esta es la primera. En Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 12, la Escritura dice así, vamos a darle lectura. Dice, hermanos, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene.
a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. El Señor aquí nos habla muchas cosas, pero que nosotros debemos entender. Allá en Apocalipsis dice el Señor: yo enviaré a mis 2 testigos para que profeticen. ¿Y cuál es esa profecía? La profecía es anunciar todos los acontecimientos futuros. El Señor Jesucristo, cuando estaba en la tierra y en su ministerio terrenal con sus apóstoles, les decía: miren, tengan cuidado que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Vendrán muchos diciendo: yo soy de Cristo, o yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Si fuese posible, aún a los escogidos los engañarán, dijo Cristo, pero mirad bien todo esto, porque os lo he dicho antes, dijo el Señor. Y por esta causa, hermanos, es que usted debe estar alerta. Hoy salen iglesias por todas partes, hermano. Hoy sale una iglesia por aquí, otra iglesia por allá, y cada una con un credo diferente, cada una hablándole de Cristo, pero cada quien a su manera y adecuada a su necesidad de pecado, es decir, a su forma de pecar, ¿verdad? Cada quien, ahí salen, hermano, con todas esas cosas. Por esta causa, dijo también Juan, el escritor de Apocalipsis, pero no lo escribió en Apocalipsis, sino en una de sus cartas. Juan le escribió a la iglesia y dijo: hijitos queridos, no crean a todo espíritu, sino prueben a los espíritus para saber si son de Dios. Amén. Es decir que solo porque alguien llega y me predica bonito y me habla bonito o me da regalos o me hace alguna cosa, hermano, yo digo: esto sí es verdadera paz, esto sí es verdadera iglesia de Cristo. No, la Escritura dice que usted, como creyente en Cristo, debe probar para saber si ese espíritu que le está hablando es de Dios o no es de Dios. Hermano, ¿y cómo es la forma? ¿Cómo se prueba un espíritu? Y usted va a decir: hermano, si los espíritus ni se pueden ver, ni se pueden tocar. Entonces, ¿cómo yo puedo probar a un espíritu? Es bien fácil, hermano. Es bien fácil, hermana. Se prueba con la Biblia. Se prueba con la palabra de Dios. Mire, si ese predicador, si ese profeta, si ese espíritu que está obrando en esa persona le habla a usted, pero esa persona o esa iglesia están haciendo cosas que son contrarias a la voluntad de Dios, contrarias a los principios que Dios estableció, y comienza y usted logra detectar el desorden, el bullicio, y usted logra detectar que el culto no es así y que los predicadores no son así, o si hay predicadoras, Dios guarde, etcétera, etcétera, hermano, y usted comienza a ver toda la forma de adoración. Y usted mira, no, dice, pero es que eso no lo dejó el Señor, dice, eso no lo hizo Cristo, eso no lo dijeron los apóstoles, eso no lo enseñaron. Cuando usted encuentre la falla, cuando usted encuentre el error, pero basado en la regla, ¿cuál es la regla? La medida que tenemos es la Biblia, el Nuevo Testamento específicamente, no la ley antigua, porque aquella ley era para medir al pueblo de Israel, no para la iglesia.
Entonces, cuando venga y le ponga la Biblia y la Biblia dice una cosa, pero ellos hacen otra, entonces ya usted los probó y dice, no, ustedes no son del Señor, ustedes no son de Dios y ya no me pueden engañar porque ustedes ya los declaró el Señor como falsos. Ya los declaró el Señor, ustedes lo que van es detrás del dinero. ¿Sabe usted que hay gente que cada vez que hay culto recogen dinero? Cada vez que hay culto están pidiendo dinero porque su Dios es el vientre, mire, porque su Dios es, mire, para esto, para ser mantenidos, etcétera, etcétera, hermano. Yo me voy a detener ahí porque hay muchas razones. La gente, el Señor nos dice en su palabra que muchos vendrán en su nombre y nos advierte acerca de la apostasía. De hecho, dice, porque no vendrá, dice, no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí que nos habla de la apostasía, hermano, la apostasía no es otra cosa sino la negación de la fe verdadera. Llevar una fe contraria, pues. O sea, que Dios diga una cosa, pero a usted le gusta otra. Y dice, no, es que a mí no me gusta lo aburrido, a mí me gusta lo movido, a mí me gusta lo enérgico, a mí me gusta como que si la iglesia existiera y estuviera para complacerlo a usted. Pero la iglesia no está para complacerlo a usted. No, ni a mí. La iglesia no existe para estarle dando gusto a usted. No. La Biblia dice que la iglesia existe para darle honra y gloria a Dios y para agradar a Dios antes que a los hombres. Dice por allá Gálatas capítulo 1 y el versículo 10, que debemos agradar a Dios antes que a los hombres. Y también nos dice la palabra a nosotros que nosotros debemos siempre tratar de agradar al Señor y cumplir el propósito de la iglesia. Porque la Biblia dice allá por el libro de Efesios capítulo 3, versículos 10 y 11 por ahí, la Escritura dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, fíjese bien, la multiforme, es decir, las múltiples formas de la sabiduría del Señor, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, a las potestades en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, que la iglesia existe para darle a la gente el conocimiento de la palabra. Para eso existe la iglesia y para agradar a Dios, pero no es para agradar a la gente. De hecho, nosotros no debemos buscar agradar a la gente y quedar bien con la gente. No, vamos a quedar bien con Dios. Si usted quiere quedar bien con Dios, entonces estamos del mismo lado y vamos a quedar bien con usted y con Dios. Pero si usted quiere que usted, perdón, aquí no. La iglesia de Cristo adora a Cristo. La iglesia del Señor adora a Dios y busca a Dios y trata de agradar a Dios. La Escritura nos advierte acerca de la apostasía, gente que quiere agradarse a sí misma, amadores de sí mismos y que quieren ocupar todos los primeros lugares, las primicias y todas las cosas. Hermano, la Escritura nos advierte que el hijo de perdición se acerca y dice que él se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, que dice, no, si aquí también adoramos a Dios, dice, aquí servimos a Dios, dicen, mire, si aquí estamos bien, ¿y para qué va tan largo usted? No vaya tan lejos allá, aquí quédese con nosotros a adorar. De todos modos, al mismo Dios alabamos, mire, al mismo Dios servimos, ¿ve? Véngase y aquí vamos a estar bien, mire, adorando al Señor. No, hermano, tenga cuidado con todas esas cosas. Porque el engañador anda por el mundo de una manera sutil, de una manera tremenda, porque dice la Biblia que nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahí está.
Y ellos lo que buscan es devorar su alma. No es que está buscando que usted se salve ni nada parecido. No, hermano. Así que hay que abrir nuestra mente. Hay que abrir nuestro corazón a Dios. Y que Dios sea el que haga esta obra en nosotros. La Escritura nos dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Amén. Sí, solo que hay quien lo detiene ahí y que no le permite avanzar. Dice que este inicuo viene por advenimiento de Satanás y viene con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad. ¿Para quiénes? ¿Para quién es el engaño? Lea el texto, hermano, en el versículo 10, segunda Tesalonicenses 2:10, con todo engaño de iniquidad a los que se pierden o para los que se pierden. ¿Por qué? Porque no recibieron el amor de la verdad para creer a la verdad. Y por esa causa Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Hay gente que dice, no, es que a mí me gusta allá, dice, a mí me gusta aquí, dice, a mí me gusta aquí, todo esto. Y la gente busca donde le gusta, donde mejor le parece, donde más a gusto se siente. Preguntaba, bueno, una persona que es homosexual, hermano, la semana pasada preguntaba a una persona, un hombre que es homosexual, y él decía, ¿y yo puedo ir a su iglesia? Le decía a alguien, ¿yo puedo ir a su iglesia? Y esa persona le dijo, sí, claro, tú serás bienvenido a nuestra iglesia. Pero yo, le dice, soy gay, yo soy homosexual. ¿Me van a permitir que yo llegue? Sí, le dijo, si Dios te recibe, Dios te acepta como tú eres. Él no te rechaza, le dice, en ningún momento. Y tú no tienes que hacer nada, no tienes que vivir acomplejado, no tienes que vivir escondiéndote. Si tú quieres dar una muestra de amor para otra persona, aunque sea del mismo sexo tuyo, no importa. Lo que importa es el amor que tú sientas por esa persona, le decía. Y tú puedes venir, y si te quieres casar con ese otro hombre a quien tú amas, tú puedes casarte aquí. Y mire, hermano, qué tremendo. Ofreciéndole así y le dice, no es necesario que cambie, tú busca a Dios, ven con nosotros y aquí nosotros te aceptamos en esta comunidad. Mire qué tremendo, hermano, mire qué tremendo lo que le estoy diciendo y qué tremendo. Y yo me quedo, wow, así está el mundo está en eso. Y la Biblia pues me lo dice, mira, ya está en acción el misterio de la iniquidad, dice la Escritura en el versículo 7. Dice que ya está en acción ese misterio de la iniquidad. Ahí está, galopante por el mundo. Y hay mucha gente que va en eso, que va en esa lista, en esa cuestión. Y dice la Escritura, por lo cual Dios les envía un poder engañoso a fin de que sean condenados, a fin de que crean la mentira y que sean condenados todos aquellos que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, haciendo lo malo ante los ojos del Creador. Porque la gente cuando está haciendo lo malo, bien sabe lo que está haciendo. La gente sabe, por naturaleza que Dios le puso, él sabe que está haciendo lo malo. Pero viene otro que le enrolla la mente y le dice, no, si lo que estás haciendo está bueno. No hay problema, si vos hacelo como que te sientas feliz, etcétera, etcétera. Aunque lo que esté haciendo sea malo. Y qué tremendo, hermano. Como dijo Isaías en la profecía, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Ay de ellos, dice, porque van a sufrir, como dice la Escritura, aquí mismo, una pena de eterna perdición, dice Tesalonicenses 1:9, una pena de eterna perdición. Hermanos, damos gracias a Dios y a cada uno de ustedes que nos han concedido el privilegio de haberles predicado. Iglesia de Cristo, reanima tu amor.